Amigos televidentes, muy buenas noches. Estamos con ustedes como todos los martes en su programa Diálogos, programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas y que lo que busca es promover la reflexión crítica sobre determinados temas, ¿no?, vinculados a pueblos originarios, interculturalidad. Todo con vistas a llegar a una sociedad en la cual exista un diálogo de las diferentes matrices culturales, de los diferentes enfoques de la vida. Esa es la intención, ¿no? En una sociedad como la nuestra, donde se ha caracterizado por esa asimetría, ¿no?, en las matrices culturales, ¿no?, donde no ha habido ese diálogo intercultural que todos aspiramos, ¿no? Bien, el día de hoy vamos a desarrollar un programa, como todos los programas interesantes, programas vinculados a estos temas, y vamos a conversar sobre dos temas en particular: la criminalización de la protesta, particularmente en el punto de criminalización de los defensores del territorio, y vamos a aclarar también qué significa esto de defensores del territorio, y el segundo tema, en la segunda parte del programa, sobre los conflictos socioambientales, especialmente el caso Arazi Aruntani. Así es, esos van a ser los dos temas que vamos a desarrollar el día de hoy. Inmediatamente vamos al primer tema, sobre la criminalización de los defensores del territorio. Y bueno, esa aclaración que vamos a hacer, ¿no?, a quienes se les denomina defensores del territorio. Pero eso por partes. Primero, presentar a nuestro invitado. Está con nosotros el abogado Pablo Abdo. Pablo, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, vamos a charlar entonces un poco sobre el tema de la criminalización, de defensores del territorio, particularmente. Y bueno, antes de la charla, ¿qué te parece si vemos un video que el equipo de producción ha preparado? Y luego de ver el video, arrancamos conversando. Vamos con el video. Perfecto. Para conceptualizar, podríamos tomar algunos elementos comunes, ¿no? La criminalización para nosotros es cuando el Estado, a través del Ministerio Público, es decir, las fiscalías, utilizan el derecho penal, para palabras muy sencillas, los juicios, como bien conocen los hermanos, el proceso penal, como un instrumento, una herramienta para reprimir el derecho a la protesta. El derecho a la protesta es un derecho constitucional, si bien no está reconocido explícitamente, sí está reconocido implícitamente. A la vez busca deslegitimar y estigmatizar a las personas que exigen la protección de los derechos humanos. Dentro de ellos están también los derechos de los pueblos indígenas. De la misma forma, también a esta criminalización coadyuvan aquellas versiones que se dan en medios de comunicación, escritos, radiales y televisivos, en los cuales se estigmatiza comparando a los líderes como terroristas, antidesarrollo, caviares, ¿no? Exigir los derechos, exigir la protección de los derechos humanos no es un acto terrorista, es un acto de defensa de la dignidad humana. Para eso se han creado los derechos humanos, para garantizar sobre todo a los más indefensos como los pueblos indígenas. Muchos de nosotros tuvimos conocimiento de que desde el año 2007 hasta el año 2011 la empresa minera Bear Creek Company, que hoy está haciendo ya su explotación minera en Corani, obtiene concesiones mineras en la zona sur de Puno, en los distritos de Huacuyani, ¿no? En el distrito de Huacuyani, el proyecto minera era denominado el proyecto Santa Ana, y esta concesión minera se obtiene a través de la declaratoria de necesidad pública.
que lo había obtenido del entonces presidente Alan García, ¿no? Entonces, el decreto supremo por el cual se le declara como de necesidad pública fue el decreto supremo 083. Este decreto supremo fue emitido sin consulta previa a las comunidades campesinas afectadas directa o indirectamente, que hasta ese momento se calculaba que serían entre 20 a 26 comunidades campesinas afectadas en esta zona, ¿no? Entonces la gente, las comunidades, las autoridades comunales, teniendo conocimiento desde el año 2009, empiezan a tener temor por el inicio de este proyecto minero. Como consecuencia de eso, ellos deciden utilizar los mecanismos democráticos y presentan preocupaciones a través de documentos, memoriales, solicitudes, autoridades locales, regionales y nacionales, y sin obtener ningún tipo de respuesta, y en el que claramente se evidenciaba la vulneración al derecho a la consulta previa y riesgo al territorio reconocidos en el convenio 169 de la OIT y en los artículos 88 y 89 de la Constitución. Ese es el tapiz de toda la protesta, ¿no? Como consecuencia, las comunidades se vieron obligadas a iniciar acciones de protesta, ¿no? Porque el mismo Estado y las vías democráticas no canalizaban ni daban solución a sus preocupaciones. Es por esto que sabemos que entre mayo y junio del año 2011 se suscitan protestas en varias ciudades de nuestro departamento: Puno, Ilave, Desaguadero, Juli, Yunguyo, ¿no es cierto? Y como consecuencia de eso, de hecho, hubo algunos atentados. No podemos negar que hubo atentados contra bienes públicos y privados. Esa es una de las razones por las cuales, por ejemplo, en el caso de la protesta en la ciudad de Puno, el Ministerio Público decide aperturar investigación por los hechos suscitados el día 26 de mayo de 2011. Ese es el caso al que nosotros denominamos Aymarazo 1, ¿no? Para distinguirlo. Como consecuencia de ellos, en un inicio se investiga más o menos a 100 líderes o voceros, básicamente, voceros aymaras. Después pasan a ser en la etapa de investigación preparatoria 50, luego pasan a acusación fiscal 18 y posteriormente en juicio oral y en sentencia en primera instancia se condena a Walter Adubiri a 7 años de pena privativa de libertad y 2 millones de soles de reparación, ¿no? Ese es uno de los primeros casos. El segundo caso es el que se apertura por los hechos suscitados también en la ciudad de Desaguadero, en el mismo periodo entre abril y mayo del 2011. En este caso solo se inicia este proceso contra 5 voceros aymaras, entre ellos también Walter Adubiri. Solo 5, ¿no? Estaban ahí Patricio Yacutipa, el señor Kumi. Bueno, son 5 los que están acusados ahí, ¿no? Entonces, este proceso queda suspendido hasta reanudarse en el mes de enero de este año, en el cual el 15 de junio pasado se emite sentencia absolutoria en favor de los 5 acusados, ¿no? En este caso, a diferencia del otro, pues no se ha logrado evidenciar la responsabilidad. El Ministerio Público no ha acreditado con pruebas suficientes la responsabilidad que tendrían supuestamente estos líderes, ¿no? Y por tanto se les dio una sentencia favorable. Complicado, ¿no? Hay a muchas personas a quienes no les agrada, sobre todo por su personalidad, ¿no? Pero debemos de distinguir de Walter como persona, con sus cualidades y defectos, de la situación que representa él como un caso juzgándose en los fueros judiciales, ¿no? Que se condene y se ratifique la sentencia de Walter Adubiri en casación por la Corte Suprema, en el caso Aymarazo 1, sentaría un grave precedente para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Si se ratifica esta sentencia, para nosotros significa una forma de entender e interpretar que pone en riesgo, por ejemplo, a las organizaciones sociales. Si esta sentencia es ratificada, a la luz de la sentencia que se pueda dar en futuro, algunas organizaciones que se vean involucradas en protestas sociales podrían ser sancionados bajo la misma lógica a la cual se le está sancionando a Walter Adubiri. Es decir, el presidente de alguna organización, supongamos de Puno, que haga una protesta social, podría ser sancionado como coautor mediato. Es decir, la persona que ejecutó un acto delictivo. Y sobre todo creemos que comparar a las organizaciones sociales con organizaciones criminales, es lo que han hecho ahora la Fiscalía y el juzgado en el caso de Walter Adubiri, es un grave desmedro a ese derecho, a la organización. Además que limitaría en futuro la exigencia de los derechos de pueblos indígenas.
sido una entrevista interesante, Pablo, en la cual se aclaran y se plantean algunas ideas. Pero antes de entrar en la charla en sí, hay un elemento que Rodrigo plantea y que es esta diferencia entre, que muchos no la conocen, ¿no? La diferencia entre lo que es el Aymarazo 1 y el Aymarazo 2, ¿no? Y en la cual hay procesos judiciales diferenciados y en realidad se trata incluso de escenarios diferentes. Pablo, quizás aclarar un poco a la población, a los televidentes, ¿cuál es esta diferencia entre el Aymarazo 1 y el Aymarazo 2? Bien, la diferencia es muy simple. Primero hay que aclararnos en el contexto. ¿Qué pasó aquí? Hubo una protesta social motivada por lo que establecía el decreto 083 del año 2007. Esa protesta se lleva en el año 2011. En el año 2011 la protesta abarca tanto la zona de Desaguadero y frontera con Bolivia, como todo lo que es hoy la ciudad de Puno. La protesta que se lleva a cabo en la ciudad de Puno es llevada a juicio y es lo que conocemos como el famoso Aymarazo 1. Ese fue el primer juicio. En ese juicio hubo primero 100 imputados, luego se redujeron a 50 en la investigación, en control de acusación atravesaron 18 y finalmente el juicio, como claramente lo explicó nuestro amigo Rodrigo, prácticamente eran 10 los implicados y estos implicados salen todos absueltos porque eran los tenientes y solamente se condena a una persona que es Walter Adubiri. Que vendría a ser el caso más sonado. Más sonado, más mediático, ¿no? El Aymarazo 1. Eso fue con el Aymarazo 1. Ahora, siendo la misma protesta, eso es importante aclararlo, es la misma protesta. La misma. Solo que la protesta fue tan grande que ocupó Desaguadero, Guacuyani, toda la zona sur, Aymara y la ciudad de Puno. El juicio del Aymarazo 1 que todos conocemos es por los actos de protesta aquí en la ciudad de Puno. El Aymarazo 2 es por la causa de protesta tanto en la zona de Ilave como en la zona de frontera con Desaguadero. Ese es el Aymarazo 2. Claro, ese es el que debería ser menos conocido en realidad. El menos conocido y por otro lado el que, a pesar de que es el menos conocido, termina reivindicando muchos errores en esta sentencia que es absolutoria del 1. Eso es importante. Claro. Entonces estamos hablando de que en el Aymarazo 2 se corrigen algunas deficiencias del aparato judicial. Yo diría todas. ¿Así todas? Sí. ¿Cómo así? Se corrigen las deficiencias en lo técnico penal con relación a la individualización de los autores. Porque Walter Adubiri tampoco fue individualizado correctamente en el Aymarazo 1. A pesar que recibe la condena la recibe con el grado de participación de ser el autor mediato, como una persona que supuestamente obliga a otro, engaña a otro para cometer un delito, cuando la acusación originaria del Ministerio Público, y es la que se mantuvo hasta el alegato final inclusive, era la de ser el autor no ejecutivo. Y como no se pudo probar eso, el propio Poder Judicial salva el fracaso de la Fiscalía, atribuyéndole la calidad de autor mediato. Has dicho, hay el autor mediato y el sujeto no ejecutivo. ¿Cuál es la diferencia con este sujeto no ejecutivo? Buena pregunta. La diferencia con el sujeto no ejecutivo es que el que no ejecuta el hecho, en esa figura del autor no ejecutivo, es una persona que domina el hecho junto con el ejecutor y no lo engaña ni lo obliga al otro. Las dos partes están de acuerdo, tanto en la ejecución como en la coordinación del delito. Y esas diferencias están muy bien establecidas en la sentencia Fujimori, donde sí había un aparato criminal y donde había un manejo mediato en la coordinación de las comisiones delictivas. Claro, es importante esa aclaración. Pablo, otro detalle. Hemos titulado al primer tema del día de hoy, criminalización de los defensores del territorio. Este concepto importante, interesante. ¿Quién es un defensor del territorio? Bien. La pregunta es importante y yo preferiría empezar con la definición de defensor y defensora que nos dan las Naciones Unidas. Para las Naciones Unidas, el defensor o la defensora de la tierra y de los derechos humanos es aquella persona o aquel colectivo de personas que cumplen un rol dentro de la sociedad y dentro de la realidad en la defensa de los derechos humanos y en la defensa del ambiente. Este rol lo puedes cumplir a través del activismo,
lo puedes cumplir a través de los movimientos, a través de ser un vocero o a través de ser un defensor en los espacios institucionales, ya sea las administraciones públicas o el Poder Judicial. Pero el defensor o la defensora es aquella persona que cumple en concreto el rol en la protección del medio ambiente y en la protección de los derechos del otro. Y en esa lógica, son defensores del territorio, del medio ambiente, etcétera, los pueblos originarios, los pueblos indígenas. De hecho, sí, los pueblos originarios cuando se manifiestan o cuando se expresan, lo hacen en defensa de sus territorios, lo hacen en defensa de los recursos, lo hacen en defensa del agua, y por lo tanto se los puede calificar como defensores. Y muchas veces cuando aparecen dentro del colectivo un vocero como Walter Adubiri o como Milton Sánchez Cuba en los casos de Yanacocha, allá en Cajamarca, cuando aparecen estos voceros, que son los defensores, porque cumplen un rol en la defensa del medio ambiente o los derechos humanos, son estigmatizados y prácticamente llevados a un patrón siniestro. Primero los amenazan, primero los criminalizan. Claro. Si fracasan en la criminalización, ya sea desde el Estado o desde las grandes corporaciones, ese fracaso los lleva al hostigamiento y a las amenazas, como sucede con Máxima. Claro, con Máxima Acuña. Exacto. Finalmente, cuando no logran eso, como pasó con el caso de Chaparrí, viene el sicariato y la muerte. Claro. Bueno, son varios. Es un patrón. Sí. Te criminalizo, te amenazo y te mato. Te liquido. O sea, es una destrucción. Por eso es que las Naciones Unidas se han atrevido a definir en el marco de los derechos humanos qué es un defensor o una defensora. Claro. Y a la vez establece ciertas directrices que son importantísimas porque son estándares internacionales de derechos humanos que prohíbe que se utilice el sistema de la justicia penal, como bien lo ha dicho Rodrigo, para poder sofocar la defensa de los derechos humanos y del ambiente. Claro. Y ahí viene el asunto, mencionabas el de la criminalización, que está bien, o sea, en realidad existe el derecho, bueno, retrocediendo un poco, existe el derecho a la protesta, ¿no? Bien. Independientemente, o sea, más allá del hecho de la figura de los defensores y defensoras del territorio, cosa que también en los últimos años está siendo pues convirtiéndose incluso hasta en un sentido común, ¿no? El hecho de que como si los ciudadanos no tuviesen derecho a la protesta, ¿no? Claro. Bueno, es importante conversar y dialogar sobre este tema de la protesta social. Lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿la protesta es un derecho o no es un derecho? La respuesta es sí. ¿Y dónde dice eso? O sea, en principio podríamos decir que la protesta es un derecho implícito, que aparece en la Constitución como un derecho no enumerado, como lo ha establecido mi colega Rodrigo. Pero la protesta manifiesta la libertad de expresión que sí consagra la Constitución. Manifiesta en el derecho de petición. Manifiesta en la libertad de conciencia, en la libertad de opinión. En la opinión yo puedo opinar de modo disidente. Y cuidado con esto, porque no se criminaliza la protesta como protesta en sí, sino que se criminaliza toda actividad disidente. Claro, porque detrás de lo que tú dices es importante, detrás de la protesta en sí, que vendría a ser el acto material, hay toda una concepción detrás para protestar, para exigir, para demandar al Estado, ¿no? O sea, en realidad, como tú dices, está involucrado el derecho al pensamiento, a la opinión libre, ¿no? Porque uno puede ser disidente de estar en contra de la estructura del Estado y bueno, eso no es motivo para que uno sea criminalizado, ¿no es cierto? Exacto. Si nosotros recordamos la historia del Aymarazo, solo nos acordamos de los impactos, el daño a la propiedad pública y la propiedad privada. Así es. Pero no hacemos un revisionismo histórico de que los aymaras consultaron a municipalidades, consultaron gobierno regional, consultaron PCM, consultaron al gobierno nacional, consultaron al Congreso, en todos, y se hicieron las famosas mesas de diálogo con el ejército atrás. Y en todas esas situaciones que yo te acabo de mencionar, que agotaron los aymaras, fueron tratados como niños,
fueron insultados. Inclusive, reitero el testimonio de Mauricio Rodríguez en el juicio, cuando él mismo dice, después de la mesa y después del acuerdo, rompí el acuerdo y saqué esta resolución, negando todos los derechos. Si bien eso fue genial porque era una prueba de que no había habido extorsión, como lo pretendía hacer el Ministerio Público, acusarlos de extorsión, es también una prueba de cómo fueron tratados, ignorados en esas mesas de diálogo. Yo estoy a favor del diálogo, pero que la mesa de diálogo no sea un instrumento para pasearlos, sino para respetar los derechos. Bueno, ese es un problema tremendo, ¿no? Porque trata en el fondo de toda una, digamos, una herida histórica, una herida colonial que es parte de nuestra historia, de nuestro proceso social, histórico y cultural, de invisibilizar, estigmatizar, negar a los pueblos originarios, ¿no? Y más aún cuando protestan. Exacto. Ahora, muchas veces se habla en la doctrina sobre lo que es la protesta social, de que la protesta social aparece como un recurso final ante el agotamiento de las vías institucionales. Entonces algunos dicen que la protesta es algo no institucional. Yo te diría que la protesta es netamente institucional, por los marcos constitucionales que acabo de mencionar, pero también porque la Constitución lo dice claramente, también está el derecho de insurgencia. Ser insurgente es oponerme a una medida de gobierno, un orden de gobierno, una disposición de gobierno que no me parece acorde a la Constitución. Eso te marca una diferencia tajante entre el insurgente y el rebelde. El rebelde atenta contra los valores democráticos. Por ejemplo, insultar al otro en una mesa de diálogo, eso es un acto de rebeldía. Cuidado con eso. Diferente al insurgente o al disidente. El insurgente es el que se manifiesta en la protesta. Una protesta donde se desarrolla todo un movimiento de expresión. Ahora, si queremos hablar del daño a la propiedad pública y la propiedad privada, nunca se demostró que habían sido los aymaras y nunca se demostró de que había sido Walter Adubiri un director o un coaccionante para que los otros ejecuten esos daños. Nunca, siempre estuvo la duda de los infiltrados. El mismo testimonio del director del Servicio de Inteligencia en juicio supo decir de que había infiltrados. Lo dijo él, no lo digo yo. Está su testimonio en audios. Claro, eso nunca se... Entonces, eso en un juicio, en un debido proceso, debe admitir dudas razonables que hubieran permitido la absolución no solo de los tenientes que se absolvieron, que estuvo bien esa absolución, sino también de Walter Adubiri. Claro, porque es una norma en el campo jurídico que en el caso de duda, se está a favor del acusado, ¿no? Porque no se puede realmente jugarse a que, bueno, podría ser, ¿no? La persona. Exacto. Sí, pues, bien, en realidad es un caso, se trata de una que en realidad más que caso, no solamente es un caso judicial y que se analiza desde el campo del derecho, sino también se constituye un caso de carácter social, histórico en nuestra historia nacional y regional, ¿no? El hecho de la criminalización de la protesta, de los defensores del territorio que son estigmatizados, a tal punto incluso que, como tú dices, no puede uno ser insurgente, disidente, podría pasar al terreno del rebelde, sí, que ya se excede, y el hecho de que a veces se califica de terroristas, ¿no?, a los defensores del territorio, ¿no?, porque sencillamente se está protestando, se está siendo disidente ante determinadas normas del aparato estatal, ¿no? Bueno, eso es muy importante porque esto es anecdótico, pero es parte de lo que nos pasó en el juicio del Aymarazo 2, por las protestas manifestadas en Desaguadero, Ilave y todo lo que es la frontera con Bolivia. Ahí la Fiscalía planteó un argumento totalmente absurdo. Primero, planteó la teoría de la coautoría mediata. Y al plantear la teoría de la coautoría mediata en contra de los acusados, que estaba Walter Adubiri, Patricio Yacutipa, Rufino, entre otros, cuando plantea esa figura, dice que se organizaban en un aparato criminal como el Grupo Colina. ¿Cómo vas a hacer una comparación de una protesta indígena con el Grupo Colina, que era un aparato armado financiado por el Estado y coordinado por un gobierno terrorista, verdaderamente terrorista,
dirigido a matar. Ya, No sí. puedes hacer esa comparación. Por eso es que en la audiencia yo dije que ese representante del Ministerio Público debería pedirle disculpas a la población aymara Claro. por haber hecho ese tipo de declaración en una audiencia pública. Claro, una declaración pública, y era parte de la argumentación de la estrategia de defensa de la Fiscalía, ¿no es cierto? No contento con eso, en la acusación, cuando él plantea la acusación, él habla de personajes irracionales. No hay irracionalidad en la protesta. Eso implica inferiorizar al otro, demonizar al otro. A mí me gusta Zaffaroni cuando habla de la teoría del enemigo en el derecho penal, en el sentido de Foucault, que obviamente la critica y la destruye. Y esto se trata de promover un discurso del odio en contra de una persona o de un grupo de personas para poder estigmatizarla y demonizarla y hacerla detestar por la sociedad y por el juez. Por eso en audiencias decíamos, no contaminemos al juez, hablemos del hecho, hablemos del hecho. Claro, son con apreciaciones incluso subjetivas, racistas, etc. Bien, en realidad es amplio el tema, pero bueno, hemos dado algunas aclaraciones con respecto a esta criminalización de los defensores del territorio, y bueno, seguir pues en esta ardua lucha de defensa, de los defensores, ¿no? También eso es lo que hacen ustedes los abogados, ¿no? Claro, es importante este punto final, porque ahora estamos trabajando una nueva figura del abogado defensor de derechos humanos, y es el abogado defensor de defensores y defensoras. Sí, resulta eso. Bien, muchísimas gracias, Pablo. Siempre es interesante conversar contigo de estos temas, ¿no? No será la primera vez de charlar de estos temas de criminalización de la protesta y en este caso de criminalización de los defensores del territorio. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Bien, hacemos una pausa comercial y luego de la pausa entramos con nuestro segundo tema, con nuestro segundo invitado. Vamos a hablar precisamente, seguir un poco en el ambiente, ¿no? Porque más o menos el contexto es el mismo, la temática es parecida, de los conflictos socioambientales, el caso Arazi Aruntani, y vamos a conversar con el sociólogo Miguel Valdivia. Pausa y retornamos. Bien, estamos de vuelta con ustedes y en este segundo bloque del programa vamos a desarrollar un segundo tema. Ya habíamos dicho que vamos a hablar ahora del conflicto socioambiental, específicamente el caso Arazi Aruntani. Y vamos a charlar con Miguel Valdivia. Y bueno, inmediatamente el saludo a Miguel. Miguel, buenas noches. Buenas noches, Elan. Muchas gracias por la invitación. Y buenos saludos a toda la región, ¿no? Así es. Gracias más bien por estar con nosotros, Miguel. ¿Qué te parece? Igual, en el caso de nosotros tenemos la modalidad siempre de mandar primero un pequeño informe, una entrevista. El equipo de producción ha preparado un informe en alusión al tema que vamos a desarrollar. Vemos el informe y seguimos charlando. Sí, interesante. Así es que vamos con el informe. El problema de Vilavilani y Ocubiri es un conflicto minero ambiental a consecuencia de la contaminación que se ha generado en dos cuencas, Hatungayllu y Llallimayu, que discurren desde las zonas altas de la provincia de Lampa hasta las zonas bajas de la provincia de Melgar. Sí, efectivamente, no han podido juntar agendas, ¿no? Los pobladores de la zona baja, Ayavir y la cuenca de Llallimayu básicamente, han tenido pues una petición, digamos, radical, en el sentido de que se cierre la mina y no queremos más operación, porque ellos dicen, nosotros nos sostenemos de las actividades ganaderas, ¿no? Y por eso es que Melgar es considerada la cuenca ganadera del país. Sin embargo, las poblaciones de Vilavila y Ocubiri han tenido una relación ya antes de poder ver la minería que ya estaba operando en su zona, y eso les ha permitido llevar una agenda más bien para firmar un convenio marco. Se ha pedido un presupuesto para que la empresa minera pueda comprometerse con las obras de desarrollo local, y por esa razón se han hecho varias reuniones. La población de Vilavilani y Ocubiri hace poco entraron en una medida de lucha en donde manifestaron su rechazo y malestar a la contaminación que genera la empresa minera Aruntani SAC. Luego de los tensos momentos, las autoridades competentes convocaron a una reunión entre los pobladores y los representantes de la minera que terminó en horas de la tarde el día 12 de julio. Dicha cita llegó a los acuerdos de pedir una comisión de alto nivel para tratar el problema, fijar
fijar una fecha para la instalación de una mesa técnica, la firma del convenio marco del 2018 con la empresa. Quien debe de garantizar el cierre es el Ministerio del Ambiente por intermedio de la OEFA. Ellos son los responsables. ¿Pero qué han hecho? ¿Han implementado? ¿Han difundido? ¿Han hecho de conocimiento? No lo han hecho. Y ellos han reconocido de repente esta falencia porque además de ello, ellos tienen un presupuesto para poder manejar esta información a nivel de la región. Y no solamente es un presupuesto, pues digamos, de 100.000, 200.000. Son mucha cantidad de dinero que deben de invertir en esa difusión de este acuerdo, pero no lo han hecho, ¿no? Entonces, sin embargo, ahora el compromiso es de que ellos deben de, en esta etapa de transición que estamos, digamos, en un cuarto intermedio, es de que deben de hacer de conocimiento a la población en su conjunto de que esto tenga que ser manejado de manera muy responsable, tanto así de que la población debe de conocer cuáles son los logros que se han tenido en esta mesa. Como es de conocimiento público, el problema de la contaminación de la cuenca Llallima-Mayo se conoce desde el año 2007. Desde aquella fecha se viene recibiendo constantes denuncias de contaminación sin respuesta de las autoridades responsables, y esta situación ha ido generando conflictos en la mencionada cuenca. Uno es la ausencia del Estado dentro de estas zonas, ¿ya? Tal como lo estás presentando. De hecho, todo el tema de conflictividades, la mayoría de las poblaciones reclaman a las empresas y en realidad reclaman cosas que debería de darlo el Estado. Ahí hay un tema bien angustiante que hay que trabajar desde la sociedad civil, pero sobre todo a nivel del Estado y las instituciones. Entonces, uno es la presencia del Estado dentro de esas zonas, no está habiendo presencia del Estado, el nivel de educación es paupérrimo, el nivel de salud igualmente. Entonces, ahí hay algo que trabajar, cómo se hace presencia del Estado. En segundo lugar, pasa por el hecho de un ordenamiento territorial adecuado. La gestión por cuencas que se está planteando desde el Estado responde a una realidad vista desde lo macro, ¿no? Y no se está viendo las verdaderas necesidades que se tiene dentro de las comunidades. Y ahí a dos niveles habría que ver, a nivel de cómo se está gestionando el ordenamiento territorial a nivel del Estado, pero también a nivel de las comunidades. La población que se encuentra afectada pide el inmediato cierre de la empresa minera Aruntani y que la compañía se haga cargo de los pasivos ambientales que han dejado en toda esta zona. Yo creo que todos los conflictos en el país han concluido en dos cosas: criminalizar la protesta social, es lo primero que se nos viene, todos los que han estado involucrados van a estar criminalizados. En segundo lugar, va a haber el paro de esta actividad extractiva, lo cual no significa que se va a ir, va a haber el paro, y ahí van a indicar y van a salir todos los gurús de la economía nacional de que por culpa de la protesta se está parando la economía. Entonces, pasa por el hecho de que el peruano y el Perú cree que es un país minero, y no nos hemos dado cuenta que en 200 años de nuestra historia, más de 150 años, hemos vivido de la pesca y hemos vivido del guano, recursos que no eran minerales. O sea, el Perú ha vivido de recursos naturales. Hubo un tiempo que hemos vivido del caucho. Entonces, recién estos últimos años, estos últimos 30, 40 años, estamos viviendo el boom minero y creemos esa insólita frase de que el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Eso es una frase que nos hace concebir el Perú como una colonia en la cual se tiene que extraer los minerales, cuando la mayoría de cosas que nos han ido manteniendo a Perú son recursos naturales renovables. Bien, hemos visto el informe que el equipo de producción ha preparado un poco para ir introduciéndonos en el tema de esos conflictos socioambientales, Miguel. Miguel, primero quizás aclararnos esta diferencia que existe entre el hecho de que hay zonas altas, la existencia de zonas altas que tienen un tipo de relación con la minería y zonas bajas que por su actividad productiva, económico-productiva, también hay otro tipo de relación con la minería. Sí, evidentemente la actividad constante es
agropecuaria, ¿no? En la zona alta de Ocubiri, Vilavila es Salpaquero, ¿no? Y entonces, yo quisiera complementar lo que dijo Hugo Supo, la diferenciación entre la mesa de Yayimayo y la mesa de Ocubiri y Vilavila. El tema ambiental para Ocubiri y Vilavila no es negociable. Desde el primer momento ha estado el tema ambiental. Cuando se instaló la Mesa de Desarrollo de 2016, bajo una resolución de la PCM 112, se trabajaron 3 temas. El tema de inversión y desarrollo, el tema de responsabilidad social por la empresa minera Aras y Aruntani, y el tema ambiental. Y luego hemos pasado a un comité de seguimiento, y el tema ambiental cruza los 2 ejes. Entonces, no es que Ocubiri y Vilavila persigue en el tema de la mesa de desarrollo, el comité de seguimiento y en las protestas, no es que sigue el tema del convenio marco. El convenio marco no está en la ley, es una creación de los pueblos, claro, una relación entre población y empresa minera, ¿ya? Y está desde 2007 en Ocubiri, es muy aparte del tema ambiental. O sea, yo quisiera aclarar en ese punto, ¿ya?, que no se persigue solo el tema, el convenio marco. ¿Ya? El tema pasa por el tema del problema ambiental. Eso es el eje. El eje en el caso de Ocubiri y Vilavila, ¿no? Entonces, quiero, digamos, ahí decir que ha sido una lucha, y es una lucha constante, ¿ya? Entonces, por decir, ¿creemos en las instituciones del Estado? No. Así es. Y yo te lo voy a demostrar aquí rápidamente. Mira, yo diría que son... hay un informe de 077-2015 de OEFA, porque la máxima institución sobre evaluación y fiscalización ambiental es OEFA, ¿ya? Y en julio de 2015, ¿ya?, sobre el tema ambiental. ¿Sabes en qué concluye todo este tema de muestreo? En que OEFA, el presente informe no se pronuncia ni puede hacerlo respecto a la infracción a leyes o reglamentos en relación a los límites máximos proyectiles. O sea, OEFA no se... Claro, o sea, dice, ¿sabes qué? No me puedo pronunciar. ¿Ya? He traído algunos. 2. Este es en base a OEFA Puno. Es un informe técnico 0009-2015, ¿ya?, sobre los resultados de análisis del laboratorio de los ríos de Jatunayo y Chacapac. ¿Ya? Dice que se supone que debe ser un informe bien fuerte. Claro, pero OEFA Puno, ¿qué dice? Los resultados de monitoreo, o sea, litio, borio, cobalto, arsénico, todo eso, dice que no superan los estándares de calidad, los secas. Es decir, y concluyen que no se puede pronunciar sobre el tema. Igual que el anterior. Igual que el anterior. OEFA Puno y OEFA Nacional, ¿ya? Otro informe, ¿ya? El informe 110, igual. Ya aquí están hablando. En los 2 anteriores decían que el tema de los metales pesados no sobrepasaban los secas ni los LMP, ¿de acuerdo? Es decir, está, digamos, claro, estaba bien. O sea, Aruntani manejaba el tratamiento ambiental perfectamente bien. Yeah. Pero a pesar que manejaban, no se podían pronunciar. Acá, en este informe, ¿ya?, es que dice que ya reconocen que hay arsénico, cobalto, manganeso y hierro, ¿ya? Pero concluyen que tampoco se pueden pronunciar sobre la existencia de los metales. Y se supone que es el organismo que se debe pronunciar. Exacto, es nacional. Informe 258-2015. Y esto es sí de Ripley. Y yo creo que la población de Puno, ¿ya?, y los hermanos lampeños, de hecho, que debemos conocer. Diciembre de 2015.
¿Sabe en qué concluye? Dice que hay metales pesados. Ahora sí hay metales pesados, arsénico, cobalto, hierro, manganeso. Dice, el río Cubiri, leo, cito, mira, estos eran informes nacionales, ¿ah? Claro. El río Cubiri presenta elevadas concentraciones de arsénico, mercurio y plomo, condiciones que de acuerdo a la información recibida podrían estar principalmente relacionadas a la presunta existencia de actividades de pequeña minería o minería artesanal. Ya. O sea, y en Ocubiri y en Vilavida no hay minería artesanal. Son informes nacionales, ¿eh? O sea, no es que es una locura hablar y decir, Pero bueno, ahí tienes una serie de informes similares. Pero concluyo, permíteme. Continúa. Mire, concluyo diciendo, no voy a leer las otras. Acá son metales, este es de 1000 hojas, un informe 100 y otro informe 054 de 371 hojas. Los dos no concluyen el tema causalidad. Nosotros hemos estado siempre, más de 3 años, ya vamos por 4 años, diciendo, oye, OEFA, pronúnciate quién contamina. Y a eso llamamos causalidad, ¿ya? Y entonces, en esos dos informes, una de más de 1000 y otra de 300 hojas, no concluyen y concluyen en un informe 077-2017, ¿ya? Que lo llaman informe complementario y que para mí, digamos, es un informe de una fe de ratas, no de ratas, sino una fe de ratas, porque se pasan años diciendo primero que no pueden pronunciarse, claro, segundo que los metales pesados están o no están, ¿verdad? Y termina en este informe complementario, dice, dicho incremento, o sea, de los metales pesados, está asociado a las actividades mineras desarrolladas por la unidad minera Arazi operada por Aruntani. Nos señalan ahora la causalidad. Al final. ¿Ya? Claro. Entonces, lo que quiero decir es que esto no es un milagro de OEFA, no es que descubrieron, digamos, el tema de la causalidad, sino que hemos tenido que hacer desde la Municipalidad de Ocubiri y la gestión de Cosme Cari y Buenache como alcalde, hemos tenido que hacer los muestreos en los puntos que hace OEFA y Aruntani y llevar al mismo laboratorio donde lleva OEFA y Aruntani para mostrar que hay contaminación. Entonces, lo que quiero decir, discúlpenme, amigos televidentes, OEFA Puno no tiene razón de existir. OEFA Puno es una mesa de partes, ¿ya? OEFA Lima y el Ministerio del Ambiente, discúlpenme, es un mamarracho de instituciones. Pero son tendenciosos, engañosos, mentirosos a favor de una empresa minera. Exacto, ese es el punto. En realidad son organismos llamados a hacer la evaluación ambiental, pero que en realidad juegan en pared con las mineras transnacionales, ¿no? O bueno, transnacionales o nacionales, pero al final juegan en pared con la minería, ¿no? Están al servicio, o sea, presentan informes que se acomodan a los intereses de las mineras. Tienes razón, Ana. Tienes razón, o sea, estos informes engañosos, tendenciosos, mentirosos, juegan a favor de que Aruntani en 10 años, ¿ya?, siga bien, sigue flotando. ¿Sabes cuánto ha ganado Aruntani en 10 años? Más de 3.000 billones de soles. 3.000 billones. No estamos hablando de millones, billones de Ocubiri. El año 2017 ha ganado aproximadamente, ¿ya?, más de 254 millones. Bueno, pues. Y en 10 años aproximadamente, ya dije, 3.000 billones de soles. Es decir, OEFA, adscrito al medio ambiente, al Ministerio del Medio Ambiente, como tú dijiste, juegan a pared. Le hacen un gran servicio a la empresa minera. Entonces, Solo sirven para apantallar, ¿no? O sea, mostrarla que realmente se hace la evaluación ambiental, pero en realidad no se hace, pero para el servicio que favorezca a la minera, ¿no? Sí, sí. Uno se pone a pensar, es una actitud incluso antipatriota. Lógico. ¿No? Porque no puede haber una institución del Estado que realmente sirva a intereses particulares y no realmente
a los intereses que tienen que ver con la defensa del medio ambiente, la defensa de la salud de la zona, de la actividad pecuaria, etcétera. Eso significa, me pongo a pensar de esa manera, es una actitud antipatriota de determinados dentro del mismo aparato del Estado. Sí, tienes razón. Y estamos hablando con documentos nacionales, fidedignos, informes de OEFA. Claro, son informes de OEFA, claro, a nivel nacional. A nivel nacional, ¿no? Entonces, el tema es que juegan a favor de esta empresa minera, ¿ya? ¿Y qué es lo que ha traído, digamos, a Aruntani en 10 años? Pobreza, contaminación, improductividad, daño ambiental y a la salud de la población. Entonces, las personas, la población de Yokubiri tienen derecho a protestar, porque no hay confianza en el Estado. O sea, en estas instituciones que juegan a pared, como decías, con la empresa extractiva como es Aruntani Arazi, entonces no hay confianza. Mira, la semana pasada sí ha estado en protesta, ¿ya? Entonces sí está en protesta y yo debo decir, disculpa, a estas instituciones mamarrachos que no sirven para nada en el país, ¿ya? Se ha sumado también la subprefectura, ¿ya? Oh, sorpresa. La subprefectura que no saben dónde está parado, ¿ya? La subprefectura que no tiene ningún ápice de lo que significa la conflictividad en Yokubiri y Vilavila. Y con mucha pena, mis amigos de la Defensoría del Pueblo. Bueno, la Defensoría del Pueblo está demostrado que no resuelve los conflictos sociales, pero sí puede interceder, pero ni siquiera ellos, ¿ya?, han llegado a la zona. O sea, no les interesa para nada, al Estado de la institución no les interesa nada sobre la problemática y la conflictividad ambiental. Entonces, yo creo que hay que cambiar el país y hay que decir con palabras mayores de que estas instituciones del Estado no sirven para nada. Es una decepción, ¿ya? Es una decepción. Y entonces, cuando también escucho al señor Pío Nitupo del gobierno regional, ¿ya?, es lamentable el papel del gobierno regional. Yo le preguntaría al señor Pío Nitupo y al gobernador Luque qué es lo que está haciendo. Hay una irrigación Caicho Cerrominas que se ha inaugurado en la anterior gestión del doctor Mauricio Rodríguez en 2014. Ha costado 6 millones de soles, ¿ya? Esa obra, ¿ya?, está a cargo de Proride. Esa obra no funciona por el tema de contaminación. Y el gobierno regional no se pronuncia. El gobierno regional le va y le viene sobre esa obra. Entonces ahí tiene responsabilidad. Y entonces yo creo que las instituciones, tanto regionales y del Estado, ¿ya?, no juegan un papel de defensa del Estado en relación a sus recursos y en relación a las poblaciones. Y ahora último, el Estado, el Ministerio de Energía y Minas, por medio de la Oficina Ambiental, le ha querido premiar a Aruntani, ¿ya? ¿Y sabes cómo era? Le ha querido premiar a esta empresa que contamina, le ha querido premiar por medio de la consulta previa, ¿ya? Y entonces, visto así, la consulta previa no funciona. No estoy de acuerdo, visto así y actuado así, no funciona la consulta previa, ¿ya? Y entonces, ¿por qué? Porque la consulta previa es entre el Estado y la población. Así es. ¿De acuerdo? Y te dicen, hay dos maneras. ¿Es afectación legislativa o es afectación administrativa? ¿Ya? Y entonces, ¿ya?, dicen, vamos a hacer la consulta previa a 2 pueblos originarios en Yokubiri, ¿ya? Y vamos a hacer en relación, voy a poner ejemplo así, y ahí entra la empresa minera, en relación a su nueva operación, que es Carlos Este. Entonces, y la empresa está mirando. Bien, gracias. Bien, gracias. Entonces, disculpa que te diga, los chulis del Estado tienen que trabajar sobre la consulta previa para que le den la licencia social y para que esta empresa minera que contamina siga operando. Es increíble. Las cosas que pasan en Puno, en el país, es increíble.
Y no queremos a veces poner cascabel al gato. Yo por eso digo enérgicamente, ¿ya?, que instituciones como Ministerio del Ambiente, OEFA Puno, OEFA Lima, ANA, gobiernos regionales, subprefectura, disculpen los amigos de la Defensoría del Pueblo, Ministerio de Minas, disculpen, pero no sirve para nada. Entonces, indico, es tanta la cólera, es un mamarracho de instituciones que no deberían estar en el país. Hay que reformar, y es tanta corrupción. Por eso es que hay tanta corrupción en el país. Yo quiero terminar diciendo, por ejemplo, en este libro bien interesante que tú también lo mencionaste en otras ediciones, La historia de la corrupción en el Perú, por Alfonso Quirós, dice, ¿no?, la corrupción es el mal uso del poder político, burocrático, ¿ya?, por parte de las camarillas de funcionarios coludidos con los intereses privados. Y eso es lo que hace OEFA, es lo que hace el Ministerio del Ambiente, es lo que hace este OEFA Puno, ¿ya? Este señor Yuri Cola, que está desde la época de Toledo, todos sus funcionarios de la época de Toledo, no sé por qué siguen trabajando. Bueno, serán los premiados. Quizás son funcionarios, más parecen funcionarios de Aruntani. Quizás Aruntani le siga manteniendo en OEFA. A las empresas mineras les conviene tener chulillos, operadores en instituciones para jugar a pared, ¿ya?, para sacar este tipo de informes mentirosos, engañosos, tendenciosos. Entonces, es una pena. Y francamente, Ocubiri y Vilavila, ya no creemos en instituciones del Estado. Lo que ahora estamos pidiendo, ¿ya?, es la llegada de una comisión de alto nivel, ministros y viceministros, tanto de Energía y Minas y de Medio Ambiente. Estuvimos en Lima conversando con ellos, les hemos mostrado, ¿ya?, la realidad de lo que pasa, ¿ya? Y entonces OEFA dice que saca una acción preventiva de paralización, supuestamente paralización del Tajo Jessica, ¿ya?, y del botadero y de la planta. Es la medida administrativa 033. ¿Sabes lo que pasa, mi estimado Ena? ¿Ah? Pueblo de Puno, ¿ah? ¿Sabes lo que pasa? Es un saludo a la bandera. No se ejecuta. La empresa minera sigue trabajando, sigue produciendo. Entonces, ¿por qué? Porque han apelado. Entonces, debieron sacar una medida sancionadora, pero les tiembla la mano. Claro, disculpa, como son chulillos de una empresa minera, como Aruntani, entonces saca sus medidas preventivas. Y el concepto de la medida preventiva, ¿ya?, y está en OEFA, dice que es el riesgo que puedes ocasionar ambiental y a la salud de la persona. Oiga, pero si toda la cuenca está contaminado, ¿por qué sacas una medida preventiva? Entonces, realmente no se cree en el Estado, no se cree en estas instituciones. Estos funcionarios, estos operadores, estos chulillos de estas instituciones, al servicio de estas empresas extractivas, ¿ya?, le hacen un daño al país y entran posiblemente, pareciera que entran a actos de corrupción, porque no hay otra explicación. ¿Por qué sacan esos informes a favor de una empresa minera y en contra de la población? Y entonces, se dice que por el tema de corrupción se pierde en el país más de 40.000 billones de soles. Y cuando estuvimos, y la gente de la población, los hermanos de Vilevile y de Ocubiri protestando ante esta empresa minera, lo que sí traen la empresa minera, 100, 200 policías. Entonces, y los 200 o 300 policías a matar. ¿Ah? No solamente bombas lacrimógenas, sino a matar. Entonces, yo te aseguro, mi estimado, que si hubiese ocurrido, ¿ya?, un fatal deceso de alguna persona, de un poblador, al contrario, hubieran salido criminalizados. Pero el coronel, el comandante, la policía, nada. O sea, 200 policías para Aruntani. ¿Quién paga a ellos? El Estado.
Sí, pero... O Aruntani. Claro, porque hay 200 policías en Aruntani, ¿ya? Se traslada a 200 policías, ¿ya? Desde Coronel, y que me está escuchando Coronel, ¿ya? Se trasladan ahí a la zona para reprimir a la población con balas y con bombas lacrimógenas. Oiga, ¿y por qué esos 200 policías no están cuidándonos? Están cuidando los intereses, lo que acabas de leer de Alfonso Quirós, ¿no? Exacto. Están cuidando los intereses privados de las empresas extractivas en este caso. Conclusión a la que se llega es, claro, visto con ese apasionamiento, Miguel, te agradezco la forma en la que lo has visto, estamos ante un Estado extractivista. O sea, el Estado es extractivista, está al servicio de la actividad extractiva de los privados. Y bueno, en esa lógica debe cambiar, ¿no? Debe cambiar. Y el cambio, supongo, viéndolo en términos más macro, es un cambio político a nivel nacional y a nivel general, ¿no? Porque es parte, recuerda que es nuestra Constitución la que le da garantía a las empresas extractivas a desarrollar sus actividades. O sea, hay el respaldo de la ley para hacer esto, como tú dices, lógico, son unos mamarrachos y es un lobby a favor de la actividad extractiva, ¿no? Realmente crítico, ¿no? Sí. Algo puntual. Una glosa final, Miguel. Uno, Ocubiri y Villavila no estamos por el tema ambiental, no es negociable el tema ambiental, ¿ya? Y entonces, ahí lo que estamos planteando son soluciones concretas. No es que solamente la minera se va a salir y se va, ¿ya? Tiene que asumir su responsabilidad y hemos planteado unas plantas de tratamientos de aguas ácidas. Y el Estado también tiene que asumir su responsabilidad. Y entonces, las mineras lo que dicen, nosotros estamos cano, ¿ya? ¿Sabes? El cano en el departamento de Puno, ¿sabes? Como está pensado en población, el mayor cano se lo lleva a Juliaca. ¿Y a Ocubiri? Nada. ¿A Villavila? Poco. O sea, estamos hablando de que hay que cambiar. Lo segundo, el tema de responsabilidad social no es que solo pasa por el tema de convenio marco, no. Según la ley, hay hasta 12 puntos. Por ejemplo, la empresa minera debe asumir en el tema de educación, salud, nutrición, gestión ambiental, empleo local, economía local, infraestructura básica, desarrollo y fortalecimiento de gestiones, instituciones, promoción de la cultura, desarrollo sostenible. Entonces, eso es el tema de responsabilidad social. Y eso es lo que las empresas mineras no quieren asumir. No solamente en Ocubiri, Ocubiri es la tercera empresa minera en oro, pero tienes acá nomás, en Antauta, la primera en estaño y la tercera en el mundo, Minsur en estaño. Veamos si cumple el tema de responsabilidad social. Entonces, hay mucho por decir. Entonces, finalmente yo debo decir que los pueblos de Ocubiri y Villavila han dado un plazo hasta el día jueves a esta empresa minera Aruntani, para que ellos se han comprometido a que lleguen ministros y viceministros. ¿Ya? El Estado, el gobierno central, sabe, ¿ya?, que deben llegar. Y si no lo hacen, tenemos el derecho a la protesta, como hace rato lo han estado detallando, ¿no? Bien, muchas gracias, Miguel. En realidad nos hemos extendido un poquito, pero era necesario extendernos porque se trata de un caso bastante preocupante, ¿no? Como en nuestra región se ve claramente y de manera tan directa esta estructura y este esquema estatal de hacer del Estado un Estado extractivista, de depredar los recursos naturales
y bueno, y la gran riqueza no beneficia pues al pueblo. La gran riqueza, los beneficios que se obtienen, es pues para las grandes empresas que explotan los recursos naturales. Muchísimas gracias, Miguel, por tu presencia. Y bueno, de esa manera también inmediatamente nos despedimos hasta el próximo martes, no sin antes recordar que mañana a las 9:30 en Pachamama, en Hablemos en Nuestro Mundo, vamos a hablar de ese tema, de los defensores del territorio. Así que mañana también el tema de defensores del territorio en Radio Pachamama. Y bueno, un saludo institucional final a nuestro querido compañero de trabajo, Robin Riquelme, quien está de cumpleaños el día de hoy. Nuestro abrazo, nuestro cariño a una persona que hace un trabajo tan valioso en la institución. De esta manera, el saludo también de Miguel a Robin. De esa manera llegamos al punto final. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.